Nuevamente aquí con ustedes, un saludo muy especial para todos que nos escuchan en este espacio que hemos desarrollado como Iglesia de Cristo en Manizales con la finalidad de poder transmitir a ustedes un mensaje más de la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la unidad del Espíritu Santo. La súplica de las iglesias fieles de Cristo por todas partes es que todos los hombres retornen al orden novotestamentario de las cosas, es decir, que vuelvan a andar como andaban los cristianos del siglo I, cuando fue escrito el Nuevo Testamento por hombres inspirados por el Espíritu Santo. En el principio no hubo muchas iglesias con doctrinas y prácticas diferentes. Hubo nomás una sola iglesia, la que fue fundada por Cristo y que llevaba su nombre. Los cristianos primitivos andaban en la doctrina de los apóstoles, según dice Hechos capítulo 2, versículo 42, y en Primera de Juan capítulo 4, versículo 6, y no en doctrinas de hombres. En Mateo capítulo 15, versículo 9 dice estas advertencias. Reinaba la unidad de la cual habla Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Allí dice la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero vino una apostasía. Poco a poco muchos comenzaron a apostatar de la fe una vez dada a los santos. Celebraron concilios en los cuales establecieron nuevas doctrinas y prácticas basadas en su propia sabiduría y tradiciones. El resultado de todo esto se ve hoy en día en la multiplicidad de iglesias. En estas muchas iglesias se encuentra gente muy sincera y buena creyendo en Cristo y pensando que están siguiendo la Biblia. Pero entre estas muchas iglesias no hay acuerdo, no hay unidad, no hay fuerza. Los incrédulos, viendo todo esto, no son atraídos a Cristo. Es una condición lamentable que no agrada a Dios y destruye la unidad del Espíritu. Reconociendo esto, las iglesias fieles de Cristo persisten en predicar la unidad expuesta en las Escrituras, con la esperanza de que algunos salgan del denominacionalismo popular y comiencen a andar en la unidad que el Señor desea. Ahora, el denominacionalismo es propagado alrededor del mundo y se ha escuchado de muchos predicadores denominacionalistas dar gracias a Dios por las muchas iglesias que existen en el mundo hoy en día y decir que hay salvación en todas estas iglesias y que no importa a cuál de ellas uno pertenezca. Esto lo tienen que afirmar porque saben que una denominación no tiene más derecho de existir que otra, y que por eso si una se permite, las demás también se permiten. Pero mis amigos, el denominacionalismo es un sistema que no agrada a Dios, no es de las Sagradas Escrituras. Es popular con la gente porque cada quien puede escoger alguna denominación de su predilección o gusto. Muchos no procuran buscar lo que le gusta a Dios, sino lo que les gusta a ellos. Ahora, esa unidad produce la paz. Ya leímos las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 6. Versículo 1 al versículo 6. Volvamos a ellas ahora para notar cada elemento de esta bendita unidad que propone el Espíritu Santo. El apóstol Pablo manda a los cristianos que estén solícitos en guardar algo. Ese algo es la unidad. Así que no es cuestión de gusto nuestro ni de preferencia o predilección nuestra. Se manda al cristiano que esté solícito en guardar la unidad. La única preferencia que el cristiano tiene es la de hacerlo o no hacerlo. Si no lo hace, desobedece a Dios. Sigue el apóstol diciendo que esta unidad del Espíritu es guardada en el vínculo de la paz. Esto quiere decir que el resultado de andar unidos todos los cristianos es que reina la paz. La división no produce la paz sino la confusión. La paz tampoco se consigue por medio de comprometer la verdad. La paz reina solamente donde se guarda la unidad. Esto nos debe hacer ver la importancia de estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Vale la pena tomar un momento para notar que la paz de la cual estamos hablando no es cualquier paz, sino la del Espíritu. Cualquier otra cosa es alguna paz engañadora que no deja a nadie en paz con Dios. Muchas veces el hombre cree que hay paz cuando en realidad nada más hay compromiso. Bueno, volviendo al texto de Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6, hallamos una lista de cosas singulares que constituyen la unidad del Espíritu.
Dice allí este contexto bíblico que hay un cuerpo, hay uno, no más. ¿Y qué es ese cuerpo? En Efesios capítulo 1 versículo 22 y 23 dice Pablo que es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia de Cristo. Y dado que hay un solo cuerpo, se sigue que hay una sola iglesia. Muchos líderes religiosos niegan esta verdad tan básica de las Sagradas Escrituras y otros no la pueden negar, pero reclaman que la iglesia, que es una cosa mística e invisible. Pero la Biblia no enseña tal cosa. La iglesia de la cual Cristo es la cabeza no es una conglomeración de denominaciones humanas. Ahora, el contexto bíblico también habla de un espíritu. Como el cuerpo físico es vivificado por el espíritu que lo habita, así también el cuerpo o iglesia de Cristo es vivificado por el Espíritu Santo. La iglesia de Cristo es guiada por el Espíritu Santo y no por los hombres. Mientras que la iglesia se apega a las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo, tiene la vida o dirección del Espíritu. También dice el contexto sobre una esperanza. Hay una esperanza, es la esperanza de la vida eterna, la cual goza el que se encuentra en el cuerpo de Cristo. También dice el contexto bíblico que hay un Señor. Con esto el apóstol Pablo enseña que hay no más uno que manda a la iglesia. Hay un Señor y es Jesucristo. Los hombres no tienen ninguna autoridad para mandar en la iglesia de Cristo. No tienen derecho de celebrar concilios o conferencias con el fin de establecer prácticas nuevas o quitar algunas viejas. Esto sería usurpar la autoridad de Cristo. Cristo no tiene vicarios en la tierra, dice él mismo en el Evangelio de Mateo capítulo 28 versículo 18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Lo dice aquí la palabra de Dios. Y no hay legislación humana en la iglesia de Cristo, sino como los miembros del cuerpo físico obedecen a la cabeza y no ella a ellos, así también los miembros de la iglesia de Cristo toman órdenes directamente de su cabeza, quien es Cristo, y esto por medio de las Sagradas Escrituras. También dice el contexto que hay una fe, es decir, hay solamente un sistema de creencia de origen divino, una fe que creer y predicar. Hay un solo sistema de doctrina, una sola fe verdadera. Esta fe es de Jesús. Apocalipsis capítulo 14 versículo 12 dice estas palabras: no es la fe suya o la mía, no es la fe de nuestros padres. Cada quien tiene su propia fe, esto dicen algunos hombres, pero las Escrituras dicen que hay una sola fe y que es la de Jesús. También dice el contexto que hay un bautismo, no muchos. Habían otros más antes, como el bautismo de Juan, el bautismo en el Espíritu Santo, pero el bautismo de Juan pasó con la introducción del Nuevo Testamento y el bautismo en el Espíritu Santo pasó con los casos de los apóstoles, el día de Pentecostés y el de la casa de Cornelio, en Hechos capítulo 10. Pero cuando escribió Pablo a la iglesia de Cristo en Éfeso había un solo bautismo, el bautismo en agua para perdón de los pecados, de parte de creyentes arrepentidos. Hoy en día hay varios bautismos, según los hombres los han inventado. Hay bautismo de infantes, aunque el bautismo bíblico, y que es uno, no es para infantes, porque no son pecadores. Hay un llamado bautismo para muertos, en el cual los vivos son sumergidos en agua para beneficiar a ciertos muertos. Los que practican esto se basan en su interpretación torcida de 1 Corintios capítulo 15, versículo 29. Hay iglesias modernas que practican lo que llaman el bautismo en el Espíritu Santo y dicen que cuando alguno es bautizado así, comienzan a hablar en lenguas. Luego, en cuanto a formas de bautismo, algunos sumergen, otros derraman agua y aún otros rocían el agua sobre la persona. El bautismo bíblico, que dice la palabra de Dios, el pasaje inspirado, afirma que hay un solo bautismo. Si uno oye el Evangelio y cree por las evidencias presentadas en el Evangelio que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, se arrepiente de sus pecados pasados y es sumergido en agua para perdón de sus pecados, llega a ser bautizado con un bautismo. Como conclusión, mis amigos, consideren seriamente lo que enseña Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6, y mediten en la unidad del Espíritu que allí está expuesta, y que el Dios y Padre de todos demanda que se guarde. No puede nadie esperar agradar a Dios mientras aboga por la división y anda en ella. El mismo fundamento del denominacionalismo es la división. Si se elimina la división, se elimina el denominacionalismo. El fundamento de la Iglesia de Cristo es Cristo, y Él no está dividido. Dejen pues la división del sectarismo y sean parte de la unidad del Espíritu. Dios les bendiga grandemente. Somos la Iglesia de Cristo en Manizales. Estamos ubicados en la carrera 21, número 2612, esquina, en el piso número 2.
Nuestro número de celular es 301-693-7159. También puede escribirnos a nuestro correo electrónico iglesiadecristomanizales@gmail.com o puede visitar nuestra página web www.iglesiadecristomanizales.com.